Buenas, mi grupo es el encargado de hablar sobre accesión y todo lo relacionado con esta. Para ello vamos a empezar por el concepto o la definición. El diccionario de la Real Academia Española define la accesión como el modo de adquirir el dominio según el cual el propietario de una cosa hace suyo no solamente lo que ella produce, sino también lo que se le une o incorpora, ya sea por obra de la naturaleza o por mano del hombre, o en caso tal, por ambos medios a la vez, siguiendo lo accesorio a lo principal. El Código Civil, por su parte, en el artículo 713, define a la accesión como un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos naturales o civiles. De esta forma, y de acuerdo al anterior, podríamos definir a la accesión como el modo de adquirir el dominio que está contemplado en el artículo 673 del Código Civil, que consiste en que el dueño de una propiedad se convierte en dueño de todo lo que esta propiedad produzca o de lo que se adhiere a ella. Ahora hablaremos de las clases de accesión, que dentro de esta se da de mueble a mueble. Esta es una extensión de la propiedad de bienes muebles que son intervenidos por el ser humano y que pueden darse de la siguiente forma. Por incorporación, que esta se da cuando dos cosas muebles que pertenecen a distintos dueños se unen por voluntad casual o voluntariamente. Aquí la cosa principal será la de mayor valor y si no es posible determinarlo, será principal la cosa que pues según su uso y perfeccionamiento se obtiene por la unión de la otra. La de menor valor en este caso será accesoria y pues la que perfeccione a la principal. Por confusión, que es la que se da en material de sustancias líquidas y sólidas. Y su fin es incorporar, unir y juntar una cosa a la otra. Aquí cada uno tendrá derecho proporcionalmente a la parte correspondida. En este caso, la cosa principal será la de mayor valor, la de materia predominante y la de mayor cantidad. También se da por especificación, que consiste en dar forma a una materia ajena, transformando por ese trabajo la materia. Aquí será cosa principal la que el mérito artístico exceda el precio de la materia utilizada. Será accesoria la que el mérito haya sido inferior al precio de la materia usada. Otra clase de accesión sería la de mueble a inmueble. Es en el cual se adquiere el dominio por accesión de una cosa mueble a una inmueble, porque pasan a ser del mismo dueño. Esta se da por edificación, siembra o plantación en terreno propio con materiales, semillas o plantas ajenas. Aquí es cuando el dueño de un terreno tiene el derecho de adquirir como suyos los materiales, plantas o semillas ajenas que haya incorporado a su predio, a su propiedad, ya sea de buena o de mala fe. Aquí será cosa principal la que siga la suerte de la principal. En este caso será el inmueble. Y la accesoria será la que pues sin ella no podrá seguir existiendo en la misma forma. Si los materiales pueden ser retirados sin menoscabo de las construcciones, no se produce la accesión. Si los materiales no pueden ser retirados sin producir detrimento patrimonial, hay que aclarar la buena o la mala fe. Aquí, pues, si opera la primera, se produce la accesión, pero el propietario no debe enriquecerse a costa del dueño de los materiales. Si hay mala fe, por su parte, no procede la accesión y debe indemnizarse. También se da por edificación, siembra, plantación en terreno ajeno con materiales, semillas y plantas propias.
Aquí es en el cual la hace una persona distinta del dueño del terreno. Se sigue la misma suerte del postulado anterior, donde se decía que será cosa principal la que siga la suerte de la principal, que en este caso será el inmueble, y la accesoria será la que sin ella no podrá seguir existiendo en la misma forma. Aquí para determinar a quién pertenece la accesión hay que determinar la buena fe y la mala fe. Si hay mala fe, el dueño tiene derecho a quedarse con lo edificado, lo sembrado o plantado sin indemnizar nada. Y además surge un derecho de exigir la demolición de las obras, remoción de las plantaciones o siembras para que la cosa vuelva a su estado anterior. Por otro lado, si hay buena fe, pasa lo mismo que con la mala fe. El dueño del terreno tiene la accesión. Sin embargo, surge el derecho del edificador de indemnizar los gastos causados para así evitar un enriquecimiento injusto del propietario del terreno. También se da por edificación, siembra, plantación en terreno ajeno con materiales, semillas y plantas ajenas. Aquí, igual que en la anterior, se sigue la misma suerte del postulado de la primera forma. Para definir quién se queda con la accesión, hay que determinar el dueño del terreno, de los materiales y del que edifica. Asimismo, la buena y la mala fe. El que tendrá la accesión siempre será el dueño del predio, pero si es aprovechable al dueño, hay que determinar quién empleó los materiales. Si no tiene fondos, el dueño del terreno indemniza al dueño de los materiales. Si por el contrario le perjudican al dueño, el que tendrá que resarcir los daños y perjuicios será quien planta, siembra o edifica, y responsabilidad cuando actúe de mala fe. Por último, encontramos la accesión de inmueble a inmueble. Son aquellas que están determinadas por los incrementos fluviales. Aquí se da lo que es el aluvión, que es el aumento de terreno que el río va incorporando insensible y paulatinamente a los campos que hay en su orilla. La tierra, a medida que el río la trae, la une a la propiedad y se hace parte de esta, con lo cual debe formar un todo y el propietario accede a esta forma de tierra. Por ende, los demás propietarios no podrán reclamarla ni pedir su valor porque se atribuye al lento e imperceptible retiro de las aguas. Aquí se deben tener 3 condiciones. La primera es heredades colindantes con arroyos, torrentes, ríos y lagos, nunca a los que están separados por límites artificiales. La segunda es que sea por el lento e imperceptible retiro de las aguas. La tercera es que el terreno aluvial tiene que estar formado y adherido al terreno del río. La cosa principal aquí es el predio contiguo al río o heredad. Por el contrario, la accesoria es la que adhiere por el lento e imperceptible retiro de las aguas. El dueño de la cosa es el dueño del predio, el cual del río se haya desprendido para incorporarse a su propiedad. También se da por avulsión. Hace referencia a lo que la fuerza del río arranca de un campo en una avenida repentina y lo lleva a otro campo inferior o a la ribera opuesta. Puede reconocerse o distinguirse fácilmente. Son consecuencias de la violencia de las aguas. Aquí la cosa principal será el dueño del terreno, en el cual se hayan adherido
las cosas productos de la violencia de las aguas. La accesoria, las que se adhieren por sus afectos. Para determinar a quién pertenece la propiedad, hay que tener en cuenta si se ha retirado de un predio una porción natural de tierra, de un predio a otro, el dueño que ha sufrido el perjuicio puede retirarla si no hay adhesión natural, teniendo un año como término para hacerlo, y tampoco está obligado a recuperarlas. También se da por cambio o mutación del cauce. Es el cambio verificado en los cursos de las aguas para tomar otro rumbo diferente. Cuando un río grande o pequeño, navegable o flotable, toma una nueva dirección en su cauce, y entonces los dueños de los anteriormente ocupados y que ahora forman parte del nuevo cauce podrán apoderarse en porción al terreno que les fue quitado. Aquí la cosa principal siempre será el predio fundante, que es cercano al río o ribera. Mientras tanto, la cosa accesoria es la que sigue la suerte del cambio del cauce, o que éste arrebate a los predios principales. Aquí, si el cauce es propiedad de la nación, el dominio quedará a favor del dominio público. Y si por el contrario la propiedad es particular, entonces esta pertenecerá al dueño del mismo predio, que restringe su posición a causa del cambio al cambio de corriente o inundación. Otra forma que encontramos es por formación de una isla. Aquí esta es la aparición de una porción aislada de la tierra en medio de las aguas circundantes. Se da en virtud también de aluviones, abulsiones y cambios de cauce. Aquí la cosa principal es el predio colindante, mientras que la accesoria es la isla que se ha formado. Si la isla es propiedad de la nación, seguirá siendo. Si es propiedad del particular, serán dueños los de los predios circundantes en forma proporcional. Si se ha sido por abulsión, será propietario el que pierde el terreno. Si abre el cauce en forma de brazo. Ha favorecido el derecho los distintos puntos de vista de los doctrinantes con respecto al modo de adquirir derecho de propiedad por accesión. Mucho gusto, me llamo Carlos José Castilla Trujillo, estudiante de tercer semestre de Derecho en la Universidad Popular del Cesar. A continuación les profundizaré sobre la accesión desde el punto de vista doctrinal. El protagonista de esta doctrina es Francisco José Ternera Barrios, magistrado de la Corte Suprema de Justicia para la Sala de Casación Civil. Es un huilense egresado de la Universidad del Rosario, quien cuenta con varias especializaciones y maestrías en Derecho Administrativo, Derecho Privado y Derecho Civil, estudios realizados en universidades dentro y fuera del país. Adicionalmente, es doctor en Derecho Privado de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Además, es autor de varios libros, tanto como Derecho Privado como Derecho Administrativo, y director de la línea investigativa de la Universidad del Rosario. El libro que destacaremos es llamado Bienes. Este libro está dividido en tres partes. En la primera, el autor estudia los bienes o cosas, en sus palabras, los objetos de derechos patrimoniales. En la segunda, presenta un esquema general de los derechos patrimoniales, derechos reales y derechos personales. Y en la última, estudia los derechos reales. Se concentra en tres capítulos: clasificación de los derechos reales, modos de adquisición y acciones. Nosotros nos centraremos en la tercera parte del libro, específicamente el modo de adquisición de dominio, y hablaremos de lo que es la acepción. El magistrado define accesión como aquel por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de todo lo que ella produce o se le junta a ella. Expone que la accesión es un modo originario de adquirir el derecho real de propiedad.
porque con ella el derecho de dominio no se recibe de otro patrimonio, como lo vemos en el artículo 713 del Código Civil. Con la cesión se adquiere el dominio de lo que se agrega, ya sea natural o artificialmente, a una cosa. El derecho de dominio de la cosa que se adquiere por accesión es una consecuencia del dominio que se tiene sobre el bien principal. Como fundamento de este modo de adquirir tradicionalmente, se ha sostenido que la cesión es una manifestación del principio de derecho que nos informa que lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal. Otros autores consideran que el fundamento de la cesión se encuentra en razones, primero, prácticas, porque es más convincente la cesión de la cosa accesoria en beneficio del dueño de la cosa principal, que reconocer una copropiedad sobre el nuevo bien, y jurídicas, porque se trata de una cosa nueva, una res nova, con una individualidad diferente, no existiendo más que una especie nueva. Es necesario atribuírsele al propietario de la cosa principal, pues han sido los caracteres de esta la que han dominado el bien nuevo. El doctrinante se fija claramente que en el artículo 713 del Código Civil colombiano nos hablan de frutos y nos aclara que el producto que da una cosa se denomina fruto, y estos pueden ser naturales o civiles. Son frutos naturales lo que da la naturaleza, como su nombre lo indica, y los civiles en los que interviene la mano del hombre. Por ejemplo, es un fruto natural las frutas que produce un árbol. Un fruto civil es un canon de arrendamiento. El código trae un ejemplo claro de las accesiones del suelo, y es el aumento que recibe la tierra por el retiro de las aguas de un río o lago. En cuanto a la cesión de una cosa mueble a otra, a esto se le denomina aluvión. Otra modalidad, por así decirlo, de la cesión es la adjunción, que consiste en que dos cosas muebles se adhieren a la otra, y el requisito es que pueden subsistir después de su separación. En el caso de la adjunción, debe haber desconocimiento por parte de un dueño y no haber mala fe por parte del otro. Aquí lo accesorio sigue lo principal, pero se debe indemnizar al dueño de lo accesorio. Por ejemplo, el joyero a un collar de oro le adhiere esmeraldas, pero las esmeraldas son de Juan. El joyero no lo hizo de mala fe, y Juan tenía desconocimiento del hecho. Como lo principal es el collar y los accesorios, las esmeraldas, al joyero le corresponde indemnizar a Juan. Por último, encontramos la cesión de cosas muebles a inmuebles. El caso aquí es que se edifica con materiales ajenos en suelo propio. Por ende, al dueño del suelo le corresponde pagar los materiales. La doctrina acepta de modo general la definición legal. Se admite que la cesión es un contenido inherente del dominio, que opera una extensión del propio derecho más que la adquisición de un derecho nuevo. Se considera consecuencia del dominio o del dominio mismo. Parte de la doctrina expresa que la cesión puede ser considerada como un modo de adquirir en ciertas circunstancias. El resto de la doctrina acepta este doble significado, como facultad integrada en el dominio y como específico modo de adquisición. Un modo de adquirir unitario semejante a nuestra acepción no existió en el derecho romano. El término accessio, aunque pertenece al lenguaje de los juristas, lo mismo que el verbo accedere, carece de sentido técnico. Aquellos conocen, por cierto, y estudian a tipos específicos antes señalados que ahora agrupamos bajo el manto común de la cesión, solo que en sucesión ininterrumpida y a veces entremezclada con tipos específicos de la ocupación, como veremos. Así que resulta interesante investigar cómo fue que se formó el modo unitario de aquel hombre y se separó de los tipos de la ocupación, y cuándo a ellos dedicamos el presente trabajo. Podemos concluir que la cesión es un modo de adquirir la propiedad imaginaria que tiene lugar cuando determinadas cosas o bienes accesorios se adquieren, agregan o se suman a un bien principal, convirtiéndose ambos en uno solo y adquiriendo un mayor valor que tenía antes de la cesión, pudiendo ser la cesión natural, digamos accesión o adulsión, o sea cuando no haya intervención del hombre, o artificial, edificación en suelo ajeno, es decir, cuando no haya habido intervención del hombre.
Gracias a la objetividad y precisión del doctrinante, sus postulados han servido para adoptar mejores posiciones y ámbitos en la temática del derecho civil. Ha contribuido tanto nacional e internacional en el derecho colombiano y sus logros lo comprueban, dejándonos claros que la perseverancia hace a un gran profesional. Su gran intelecto nos ha resuelto muchas dudas en el ámbito civil. Las generaciones futuras se lo agradeceremos. Dándonos un modelo a seguir, fue un honor para mí haber estudiado a este gran doctrinante. Muchas gracias. Buenos días compañeros, el día de hoy me voy a centrar en lo que es la parte de la jurisprudencia, pero primero es menester determinar algunos aspectos pues, para entender en sí la jurisprudencia. Primero que todo es importante decir que el ordenamiento jurídico colombiano existen 5 modos de adquirir dominio que son los que vamos a estudiar, entre los cuales encontramos lo que es la posesión, la acepción, que es el tema que nos corresponde a nosotros como grupo. Encontramos lo que es la tradición, la prescripción y por último la sucesión por causa de muerte. Es decir, también que en el Código Civil colombiano, en nuestro artículo 713, se brinda en sí una primera definición de lo que es el término acepción. Y es en donde se nos expresa que la acepción es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de aquello que ella produce o de lo que se junta de ella. Aquí encontramos lo que son los productos de las cosas, como lo son los frutos naturales y los frutos civiles. Esto lo digo basado en la Ley 57 de 1887, pues que es el Código Civil colombiano. En cuanto a los frutos naturales, podemos decir que estos se encuentran en el artículo 714 y se llaman frutos naturales los que da la naturaleza y los que no necesitan ayuda de la industria humana o ayuda humana. Como verbigracia podemos tener las crías de los animales o inclusive las frutas. En cuanto a los frutos civiles, estos se encuentran en el artículo 717 y se llama frutos civiles, puede ser la parte de los cánones de arrendamiento, es decir, la parte de los pagos por arrendamiento, los precios también entran allí, las pensiones también entran lo que son la parte de los impuestos, entre otros. Bien, ya sabiendo de todo esto, podemos entrar a basarnos en jurisprudencia, puesto que la Corte Constitucional Colombiana, en su sentencia C-940 de 2008, se pronunció acerca del artículo 713 del Código Civil colombiano. Y pues se ha establecido que de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil y también pues de acuerdo a la doctrina, se dice que existen dos clases de acepción. Una primera que es la que afirma de que se da cuando una cosa se junta con otra y una segunda clase que es la que se refiere a los frutos derivados de una cosa. Eh, También se afirma de que la primera de ellas es la que ha sido considerada pues como una verdadera acepción, puesto que la segunda se considera pues como una simple extensión del derecho real de propiedad. Estaríamos haciendo referencia pues a la que se refieren pues a los frutos derivados de una cosa. Además, de acuerdo a la clasificación brindada pues por la jurisprudencia constitucional, podemos decir de que la doctrina se ha deshecho de esta segunda clase de acepción, que consiste pues en la derivación de las cosas, ya sea, como les había mencionado anteriormente, civiles o naturales, que una cosa produzca. Esta ha sido denominada pues como acepción impropia, pese a que esta está incluida en, en la acepción pues de acuerdo al Código Civil colombiano. Y casualmente esta también pasa a ser ejemplificada pues cuando se define o se trae a colación en el artículo 713 del Código Civil. Pues la jurisprudencia anterior mencionada, que es la C-940 del 2008,
indica de que se le ha otorgado un carácter de verdadera acepción a aquella a la primera clase de acepción, que es aquella a la cual una cosa se une con otra. Bien, siguiendo con la línea de esta jurisprudencia, le vuelvo a recalcar las C940 de 2008, se afirma de que existen tres tipos de acepción continua, entre los cuales encontramos de inmueble a inmueble, en donde entra lo que es la aluvión, la abulsión, también encontramos lo que es el cambio del curso de un río y la formación de una isla. También encontramos un segundo tipo que es de mueble a inmueble y la de mueble a mueble. Bueno, paso a definirla una por una. En cuanto a la de inmueble a inmueble, se encuentra lo que es la aluvión, que se encuentra establecido en el artículo 719 del Código Civil colombiano, en la cual se le llama aluvión al aumento que recibe la ribera, puede ser de un río, puede ser también de un lago, pues esto se da pues por el lento e imperceptible retiro de las aguas. También está lo que es la abulsión, perdón, que se encuentra en su artículo 722 del Código Civil, que es la parte del suelo de que por un evento de fuerza natural violenta, hace de que se transporte X cosa eh, de un sitio a otro. Podremos colocar como por ejemplo arena que se encuentra en un terreno A y luego de por el curso del río o por la fuerza, una fuerza natural, pasa a unirse a un terreno B. También encontramos el cambio del curso de un río que se encuentra en su artículo 724 del Código Civil, y es que se dice que si un río varía de su curso, podrán los propietarios riberanos, perdón, pues con el permiso de las autoridades competentes, podrán hacer las obras necesarias pues para restituir a las aguas a su cauce normal o al acostumbrado cauce. Y también está lo que es la formación de una isla que se encuentra en el artículo 726 del Código Civil, que trata de aquellas islas que por la sucesiva de la acumulación, eh, puede ser de los arrastres superiores, se forman en donde no son sensibles pues a lo que son las partes, a las mareas. Además, encontramos lo que es eh, mueble a inmueble, que esta se encuentra en el artículo 738 del Código Civil, que se dice de que si se edifica con materiales ajenos en suelo propio, pues el dueño del suelo será dueño de los materiales por el hecho de incorporarlos en la construcción. Pero este a su vez estará obligado a pagar al dueño de los materiales su justo precio. Tiene que entregarle los materiales de la misma naturaleza, de la misma calidad y pues de la misma actitud. Y por último encontramos lo que es de la sección por mueble a mueble, que esta se encuentra desde el artículo 727 al 737 del Código Civil. Y aquí encontramos tres especies, que es la adjunción, que está en el artículo 727, que es donde se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a diferentes dueños se juntan eh, una pues con la otra, pero esto se debe dar de tal modo de que no puedan ser separadas, puesto que una necesita de subsistir de la otra, es decir, no se pueden separar. También se encuentra en lo que es la parte de la especificación, que se encuentra en el artículo 732 específicamente pues del Código Civil, que consiste pues en realizar una obra pues con materiales ajenos, pues cuando la materia principal de la realización
de este pertenece a otra persona. Como verbigracia podemos tener, por ejemplo, de que una persona utiliza uvas de otra persona para crear vino. Y aquí se da este caso la parte de lo que es la especificación. También encontramos lo que es la mezcla, que se encuentra en el artículo 733, que es que si se forma una cosa, pues por mezcla de materias áridas, o también puede ser de materias líquidas, pertenecientes a diferentes dueños, pues todo esto no habiendo conocido pues del hecho de, o sea, por una de las dos partes, no es ambas partes. Y aquí se debe establecer si esto se realizó pues con buena fe o con mala fe. Además también pues por último me parece importante hacer mención a otra jurisprudencia pues que nos habla de otro tema, pero que pertenece a la sección. Pues bien, la jurisprudencia se ha traído pues a colación la definición de la figura de la abulsión, en la cual se dice que las razones por las cuales se considera que la inundación es una forma de destrucción material, para lo cual parte de que se indica de que la abulsión o avenida pues supone como tal lo que es el desplazamiento de una porción considerable de terreno de X terreno, de un terreno A hacia un terreno B o hacia otro lugar, y de que de no poder ser transportado a su lugar de origen, pues el dueño pues pierde esa porción de terreno, puesto que esta porción de terreno se volverá parte del terreno del que lo recibió. De lo anterior mencionado, podemos entender de que en el evento de que una franja del suelo que pertenece a determinada persona se desprenda de su terreno debido pues a una fuerza natural violenta, y esta pues a razón de esa fuerza natural violenta se incrusta en el suelo de otro sujeto, en el terreno de otro sujeto, aquella persona que se ve perjudicada, es decir, el propietario del terreno desprendido, solo se considerará dueño pues para efectos de retirar dicha franja que se ha desprendido, y todo esto lo debe hacer dentro de un lapso de un año, o si no lo realiza dentro de un año puede perder la propiedad de dicho terreno o de determinada parte del terreno, determinada franja del suelo que se desprendió. Y pues como ya lo había afirmado anteriormente, esta se convertiría propiedad de aquella persona a la cual se le adherió determinada franja del suelo pues a su propiedad. Así lo determinó la Corte en su sentencia C-1172 del 2004. Hola compañeros, mi nombre es Moisés de León, estudiante de tercer semestre de Derecho Civil Bienes. Yo les vengo a hablar hoy de una temática bastante importante, la cual es la normatividad de la acepción. ¿Cuáles son sus funciones? ¿De dónde nace esta? Porque es importante que sea estipulada en el Código Civil de Colombia y de dónde surge su proceso histórico. Me gustaría iniciar con lo que es un pequeño concepto para que entremos más en materia sobre lo que es la acepción. Históricamente se ha entendido la acepción como aquel modo en donde se adquiere el dominio de una determinada cosa, la cual es llamada accesoria o secundaria, cuando ésta se adhiere o incorpora a otra que se denomina principal,
y dicha cosa o accesorio correrá la suerte de aquel bien principal y correrá también la suerte de sus efectos jurídicos. Un claro ejemplo podría ser: yo tengo un predio, en ese predio hay árboles frutales. Todo lo que produzcan esos árboles frutales me pertenecerá a mí. La ley, la jurisprudencia y la doctrina han realizado una exhaustiva labor investigativa sobre la interpretación de dicha figura jurídica, con la cual dan a entender la aplicabilidad de la misma en la actualidad. Ya entrando un poco a lo que es la norma positiva, el artículo 673 del Código Civil colombiano nos hablan de cuáles son los modos de adquirir el dominio. Son la ocupación, la acepción, la tradición y la causa de muerte o prescripción. Si nos vamos a enfocar en lo que es la acepción, según lo que está contemplado en el artículo 673 del Código Civil, la acepción es un modo de adquirir el dominio. ¿En qué consiste este modo de adquirir el dominio? Consiste en que el dueño de una propiedad se convierta en dueño de todo lo que dicha propiedad produzca, o también de lo que se adhiera a ella. Puede ser las crías de un ganado, todo lo accesorio de un bien principal, como se dijo anteriormente. Por otra parte, el artículo 713 del Código Civil colombiano también nos afirma lo que se dijo anteriormente, reafirma cuáles son las funciones de la acepción. Así, conforme a la doctrina, podemos determinar que existen dos clases de acepción. Una, cuando la cosa se junta con otra, es decir, un bien hace parte del otro, y que se refiere a los frutos derivados de una cosa. La primera de ellas es la que ha sido considerada como verdadera acepción, ya que la segunda se considera una simple extensión real de lo que es la propiedad. Esto se promulgó en la sentencia C90 del 2008. Y bueno, compañeros, continuando con la normatividad de la acepción, también podemos decir, cosa que nos interesa, por qué la acepción está contemplada en el Código Civil. Bueno, la acepción se contempla en el Código Civil porque este código es el que comprende las disposiciones legales sustantivas, las cuales determinan especialmente los derechos de los particulares por razón del estado de las personas, de sus bienes, de sus obligaciones, contratos y acciones civiles. Por lo tanto, la acepción cuenta como una figura jurídica la cual se estipula en los bienes. Bueno, compañeros, y por último, pero no menos importante, cabe resaltar por qué la acepción es una norma estrictamente positiva. En ella existe coerción y está contemplada en el Código Civil. Esta norma es sumamente importante en lo que se trata, en lo que concierne al dominio. ¿Por qué? Porque esta norma, la acepción, protege el derecho real de la posesión de los accesorios sobre una cosa, como anteriormente se mencionaba. Todo lo que un bien principal desprenda y sea adherido a ella, dependa de ese bien principal, está estipulado en la acepción, y la acepción es quien defiende este derecho. Ejemplo de la accesión. Andrés es dueño de un predio, el cual pertenece a su propiedad en la finca La Bonita. Después de un año de no volver, ve que por el cauce de un río y por no haber habido predios colindantes, se ha formado una isla, y por eso es dueño de esa isla, que se ha formado por el lento e imperceptible retiro de las aguas en esa zona. Accesión de frutos. Esta tiene un efecto. El dueño de la cosa pasará por lógica a ser el dueño de los frutos que se perciban, sean naturales o civiles. Se da una separación de cuerpos entre la cosa originaria y la cosa derivada. Un ejemplo de esto puede ser Arturo retira un fruto dentro de un árbol de una finca de su propiedad.
En un criadero de potros para carreras nace Pocalucha, un nuevo caballo en ese mismo criadero. Cambio o mutación de cauce. En estas encontramos el ejemplo de Ángelo, es dueño de un predio por el cual no pasa ningún río, pero tras 4 meses el río cambió bruscamente de cauce y la mitad de su propiedad es inundada por el río permanentemente. Ángelo pierde su propiedad porque ya pasa a ser del dominio público. La abulsión. Un ejemplo de este es Esteban y Alejandro viven en 2 predios distintos separados por una ribera. 2 meses después hay una crecida de las aguas y un desbordamiento del río que quita una parte de la tierra del predio de Alejandro y las incorpora en los predios de Esteban. La propiedad es de Esteban, hasta tanto no haya ejercido o ejecutado acción de reivindicatoria. Accesión mueble a inmueble. En esta encontramos la edificación, siembra o plantación de terreno propio en materiales, semillas o plantas ajenas. Un ejemplo de esta puede ser: Jim tiene una casa con amplias zonas verdes para sembrar árboles. Entonces encuentra una semilla que se han caído en un predio ajeno, así que decide tomarlas y sembrarlas en su casa. Jim será dueño de la producción de estas semillas, ya que las ha incorporado al predio de su propiedad. Accesión de mueble a inmueble. En esta encontramos la incorporación. Un ejemplo de este es un computador de marca Lenovo, propiedad de Alberto. Tiene un sistema de 2 GB de memoria RAM. Sin embargo, Luis, ingeniero de sistema, le incorpora una memoria RAM de 8 GB, quedando este con 10 GB de memoria RAM. Alberto es propietario tanto del computador por ser de mayor valor como de la memoria RAM de 8 GB integrada por Luis, que perfecciona su uso y por ende es de menor valor. Confusión. Un ejemplo de esta es: Luis crea auditivos para automóviles de buena calidad en una cantidad neta de 2 litros por cada envase, en un valor de 25.000 pesos. La empresa Castrol crea una sustancia potenciadora de S2K que tiene una cantidad de 92.000 mililitros por un valor de 2.500, la cual potencia los efectos de los auditivos de Luis. Entonces, por voluntad de Castrol y Luis, esta se combina y forma una nueva sustancia. Luis pasa a ser propietario del resultado por su valor y su cantidad. Podemos especificar el ejemplo anterior con uno nuevo. Marco tiene 188 kilos de hierro avaluados en 7 millones. La empresa Ferrari decidió usar ese kilo con autorización previa de Marco para convertirlos en un Enzo Ferrari. Finalmente, tras 8 meses de intenso trabajo, crea un automóvil cuyo precio es ahora de 375 millones. Entonces, el dueño de la cosa principal es Ferrari, ya que su modificación de los 180 kilogramos de hierro de Marco ha tenido un costo de 368 millones sobre los 7 millones de valor inicial de lo antes trabajado. Edificación, siembra, plantación en terreno ajeno con materiales, semillas y plantas propias. Un ejemplo de esto puede ser: Beto, dueño de un terreno, se va de viaje a Milán 4 meses. Durante este tiempo, Andrés se ha sido engañado cuando le dicen que en ese predio nadie habitaba. Entonces procede a edificar otro piso en esa casa para arriendo. Cuando Beto vuelve, encuentra su predio con un piso más edificado de buena fe por Andrés. En este caso, el dueño sigue siendo Beto, pero debe indemnizar a Andrés para que Beto no se enriquezca con la edificación de Andrés. Edificación, siembra, plantación en terreno ajeno con materiales, semillas y plantas ajenas. Un ejemplo de esto puede ser: Michael, obrero de la construcción, ve la casa de Antonio algo precaria ya que se encontraba de viaje más de 5 meses. Así que, conociendo esta situación, Michael procede a demolerla y colocar un expendio de bebidas en su propiedad con materiales suyos. Michael debe indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a Antonio por su mala fe de haber demolido conociendo que éste se encontraba de viaje, y además por perjudicar en todos los aspectos a Michael. Accesión de inmueble a inmueble.
En estas encontramos el aluvión. Un ejemplo de esto es Carlos y Jeremías habitan al lado y lado de un río. Entonces, en un periodo de sequía, al cauce de que rodea la propiedad de Jeremías se mantiene intacta, pero la de Carlos se seca, y por lo tanto se adhieren a su propiedad 3 metros cuadrados de la tierra del río por el que han dejado de correr las aguas. Entonces, Carlos es el propietario de estas tierras. Y por último encontramos la formación de una isla. En esta encontramos el ejemplo que Tomás y Gustavo son dueños de 2 predios opuestos por una ribera. 3 meses después de una sequía se forma una isla en medio del río que los opone. Entonces ambos son dueños de esa isla en forma proporcional en cercanía con cada terreno. Sayang sekali. Lagunya